Analizamos a nuestro rival de los cuartos de final de la Euroliga, claves, jugadores elementales. ¿Qué podemos esperar de nuestro rival, el Maccabi? ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. En este vídeo vamos a, sin tampoco alargarnos en exceso, o al menos vamos a intentarlo, vamos a desgranar algunas claves y algunos elementos fundamentales de lo que es nuestro rival, ¿no? Digamos, qué podemos esperar de este Maccabi Tel Aviv, que realmente lo hemos sufrido en Euroliga, y que es nuestro rival. Tenemos ventaja de campo, pero donde, pues yo a día de hoy veo favorito al Maccabi de Tel Aviv con respecto al Real Madrid, teniendo en cuenta más que nada en qué estado de forma llega uno y otro equipo, que ahora vamos a analizar, porque el hombre a hombre, si los jugadores y nuestro equipo estuvieran en una buena sinergia y en una buena dinámica, yo no creo que tenga realmente mucho mejor equipo, ni mucho menos el Maccabi. Pero la tendencia con la que estamos jugando creo que puede ser fundamental. Aún así, por supuesto, y más teniendo ventaja de cancha, tenemos muchas chances también de podernos clasificar y llegar a esa Final Four. Pero antes de nada, decir que el Real Madrid ya tiene una mala noticia encima de la mesa, que es la baja de Gaby Deck. Baja por COVID, por lo que se perderá 2 o incluso podría llegarse a perder 3 partidos dependiendo de la carga viral con la cual esté Gaby y dependiendo, como decimos, de las PCR que se le vayan a hacer, de las pruebas. Pero una baja para mí muy sensible del jugador probablemente que en mejor estado de forma individual estaba en este Real Madrid de crisis, ¿no? Como el actual. Pero centrándonos en el Maccabi, toca decir que es un Maccabi que ha ido de menos a más claramente esta temporada, y que ha ido de menos a más respecto a su pasado más oscuro en los últimos años, donde era un equipo incapaz de poder competir en Europa tal y como competía hace años. Y ahora sí que lo está haciendo, sí que se parece a un Maccabi grande. No al gran Maccabi de hace muchas temporadas, pero sí un Maccabi muy reconocible, con jugadores realmente muy interesantes a nivel de categoría. Gente para anotar mucho por fuera, pero también para hacer daño por dentro. Un equipo que abre muy bien la pista, abre bien la cancha y que juega con mucha riqueza a nivel de pizarra. Y donde luego lo explicaremos, pero es un equipo que en un momento determinado te puede reventar a base de parciales. Algo que al conjunto de Pablo Laso le afecta y mucho. Para hablar de Maccabi debemos empezar diciendo que tiene claramente 4 o 5 primeros espadas y una muy pronunciada segunda unidad, es decir, que existe un diferencial claro de calidades entre la primera unidad y la segunda unidad, algo que no pasa en el Real Madrid, donde hay más o menos, pues sí, 2 o 3 grandes estrellas, pero digamos que las diferencias entre los primeros y los segundos espadas, en teoría, no está tan marcado como en el Maccabi, y digo en teoría, porque luego, como digo, están los estados de forma presente, que luego pueden variar en un momento determinado en una eliminatoria como esta. La primera unidad claramente compuesta por Ante Zizic, Jalen Reynolds, Scotty Wilbekin, James Nunnally y Keenan Evans. Y como gran agitador también, y me diréis, ¿dónde pones a Derrick Williams? Pues sí, considero que Derrick Williams es un grandísimo jugador, pero es verdad que se deja llevar por momentos en los partidos. Por calidad es un primer espada, pero no me parece ni mucho menos tan constante en su producción de sus elementos positivos de juego, como puede ser un Zizic, un Wilbekin, un Nunnally, o actualmente su base titular, Keenan Evans, que es un base que está sustituyendo muy, pero que muy bien a Chris Jones. Está haciendo una muy, pero que muy buena labor. La segunda unidad claramente la conforman jugadores como Ziv, Di Bartolomeo, Creed Thomas o Kaloyaro. Es decir, jugadores que están muy bien capacitados para ser buenos defensores en el 1 para 1, jugadores con buenas piernas o para tirar liberados, caso claramente de jugadores como Kaloyaro. En el caso de Keir Thomas sí que es un jugador con más recursos para poder afrontar la penetración, es un jugador bastante agresivo en ataque y digamos que podría marcarse como un sexto, séptimo hombre dentro de la unidad del conjunto macabeo. Vamos con un duelo que va a marcar mucho, y ya ha marcado en los duelos que ha tenido el Madrid y el Maccabi. Es el duelo entre Ante Zizic, el croata, y Walter Tavares,
Por momentos me parece que va a ser un duelo elemental, tanto en el rebote como a la hora de sacar faltas. Zizic es un jugador muy listo, tiene mucha espalda, muy buenos hombros y cuerpea muy bien para mí ofensivamente, y defensivamente es muy buen rebotador. Es un muy buen jugador, para mí de los mejores centers de la competición. Una lástima, porque lo tuvimos cerca de fichar, aunque oye, tenemos a Tavares y Poirier, que desde luego en principio no está nada mal, pero como digo, Zizic puede con su movilidad, con su riqueza de cabeza para leer los espacios debajo de la zona. Es un tío que te puede hacer mucho daño. Al igual que el 1 para 1 y la capacidad de nuestros defensores para frenar a Scottie Wilbekin, uno de los mejores combo war a día de hoy del básquet del viejo continente. El jugador americano con pasaporte turco ahora mismo es muy difícil de frenar, sale muy rápido de los indirectos, agita y dispara sin pensárselo, se puede crear su propio tiro, es generador, es finalizador, es un muy buen jugador que hay que hacerle sufrir en defensa. Hay que hacerle muchos cortes, hay que generarle penetraciones, faltas si puede ser, que sufra y que tenga un condicionamiento en su defensa, que se le haga el partido difícil a nivel de fatiga. Muy importante eso, y muy importante también el duelo de bases, porque el Madrid está sufriendo mucho en el puesto de 1 y Keenan Evans te lo hace pagar. Buen tirador, y luego además es un jugador que lee bastante bien el 5 para 5. Es un jugador que no solo se puede constituir como el típico tío fuerte, físico, base norteamericano, sino que además es un jugador bastante inteligente. No creo que sea un armador solo de tiro y de intentar conseguir muchos puntos, que también los consigue para el equipo, sino que también toma buenas decisiones a la hora de estructurar el juego para exteriores y sobre todo para sus interiores. Ojito a Jalen Reynolds y su juego de pies, lo conocemos muy bien, puede tirar desde la media distancia de forma muy efectiva, en defensa va a sufrir, con Poirier por ejemplo puede sufrir mucho en ese juego de segundas unidades, ahí hay que hacerle daño. Creo que el rebote va a ser muy importante y que nuestros centers ganen esa partida puede ser fundamental en un Real Madrid que a veces, bastantes veces, le cuesta jugar con limpieza el ataque y a veces juega tiros pues que realmente están muy mal seleccionados. Ahí la segunda jugada y los rebotes tienen que ser muy importantes. Vamos a hablar de James Nunnally, el alero titular. Nunnally es claramente el jugador, digamos, pegamento. ¿Por qué? En ataque puede ser determinante, no le va a quemar el balón, puede tirar de manera realmente muy peligrosa para nuestros intereses, y luego te puede cuerpear, postear, meter buenos pases para el resto de compañeros. Un jugador pues que sabe ver bien el básquet y sabe finalizar también muy bien. Un muy buen defensor, y a mí me parece un alero súper completo que, bueno, pues creo que a cualquier equipo de los top en Europa le gustaría claramente tener. Así que hay mucho ojito con James Nunnally, que es un jugador que además, pues cuando ve que el partido peligra para su equipo, da un paso al frente de madurez y no tiene problema, ¿no? Para jugarse ciertos lanzamientos que a lo mejor se los tendría que jugar Wilbekin, pero él acompaña muy bien en ese sentido. Como digo, es un equipo armado para reventarte en un momento determinado. Yo he visto, y creo que todos los que seguimos la Euroliga hemos visto grandes partidos del Maccabi. Como digo, me parece ligeramente favorito, aun teniendo el factor cancha en contra, por cómo llega, en un momento determinante para ellos a nivel de proyecto, por cómo llegamos nosotros. Esto no quiere decir que no tengamos posibilidades, evidentemente que tenemos posibilidades, pero ellos les veo más frescos de juego, les veo que por fuera hacen mucho daño, por dentro tienen recursos para poder jugar en el poste de 4 y de 5, entonces tienen 8, 9 jugadores en la rotación de manera muy estructurada, que les funcionan muy bien, cada uno en sus niveles. Como digo, el pico está más pronunciado. En cuanto a la riqueza de plantilla, el Madrid me parece que tiene una riqueza mayor, pero la baja de Gavidec puede ser sensible en estos 2-3 partidos, y ese factor habrá que tenerlo muy en cuenta. Así que ahí os dejo este análisis más o menos al pormenor, que he querido que no fuera muy largo, podía haber ido con más cuestiones de sistemas de ataque, de cómo se trabaja la pizarra en este Maccabi Tel Aviv, pero quería sobre todo hablar de duelos individuales, de capacidades de sus jugadores, de que hay que controlar más y de un poco pues las riquezas que tiene uno de los mejores equipos a día de hoy de la Euroliga. Me gustaría que dejéis vuestro comentario al respecto, qué esperáis de esta eliminatoria frente a Maccabi. Desde luego, si conseguimos pasar, va a ser un factor determinante a nivel de confianza del equipo, porque creo que el Real Madrid, más que ganar ciertos partidos, como ganamos frente al Breogán,
necesita ganar grandes partidos, grandes duelos y demostrar que tiene calidad para poder competir frente a cualquier equipo. Y eso, consiguiendo eliminar a Maccabi, lo vas a obtener llegando a la Final Four. Va a ser un subidón brutal, pero antes hay que subir, desde luego, una montaña muy dura frente a un equipo que ya demostró su nivel en el último partido, además, que jugamos allí en Tel Aviv. Desde luego demostraron qué armas tienen y que nos pueden hacer mucho, pero que mucho daño.